Bueno, esta conversación pretende abarcar desde la arquitectura dos proyectos que he tenido la posibilidad de materializar. Si bien he tenido la chance de participar en algunos proyectos como arquitecto, eh, estos son los que se han podido consolidar ya a nivel material en su construcción y son los que vamos a abordar en este momento. Bueno, es importante destacar, o mejor dicho, distinguir, como decía Katy, mi ejercicio, y creo que sí es un trabajo que tenemos que ir haciendo nosotros, y cuando digo nosotros, siempre incluyo a Cookie en mi trabajo. Si bien ella forma parte de Hack Studio como comunicadora y dentro de la producción de fotografías, en mi ejercicio como arquitecto de forma independiente forma parte muy activa también. Entonces, distinguir el trabajo entre fotografía, que es hackstudio.es, y mi trabajo arquitectónico como tal en juanalbertoandrade.es, que es lo que vamos a abordar en este momento. A la fecha, en el 2021, y esto lo aprendí de un amigo arquitecto, tenemos que nosotros ser dueños y ser responsables de nuestros pensamientos. Hay que aprender a sentarlos en papel o aprender a asentarlos de forma hablada, siempre con la fecha, para ser responsables de ellos y poder comparar nuestra forma de pensar con el tiempo. Hoy a la fecha es lo que vamos a presentar. Es lo que yo encuentro más importante como arquitecto. Si bien el ejercicio del arquitecto se materializa y se critica al tener el proyecto construido, pienso yo como arquitecto e incluso como estudiante de arquitectura, que la forma más importante de hacer arquitectura viene desde el pensamiento. La forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento, la forma en la que nosotros conocemos la arquitectura, quién lo hace, cómo se construye, y al mismo tiempo el despojo del conocimiento. El saber discriminar lo que nos sirve y lo que no, y hacia dónde nos vamos moviendo dentro del ejercicio de la arquitectura. Y dentro de esto he determinado o he realizado este polígono desde el principio de mi actividad profesional. Yo creo, y en ese sentido soy muy franco, también como lo suelo ser en el tema de la fotografía. Eh, Tengo 4 años de arquitecto profesional, tengo pocas obras materializadas, creo que la fotografía me ha desviado un poco de mi ejercicio como tal, pero creo también que la diosa arquitectura aún no me expulsa del todo de su reino. En todo caso, estas son las cosas que yo considero importantes dentro del ejercicio de arquitectura, que forman un polígono y que son las aristas con las cuales abordo el trabajo normalmente. La primera tiene que ver con una arista física, de cualidades materiales, que tiene que ver con la materia, con lo tectónico, con la disponibilidad del material, con el comprender el material, con saber elegir las cosas que tenemos a la mano y poder tomar las mejores decisiones al momento de construir un proyecto arquitectónico. Una arquitectura comprometida con una realidad socioeconómica, alejada de modas, alejada de estilos, sin ninguna pretensión social ni económica. Una arquitectura que tiene que ver con lo necesario, que tenga la capacidad de satisfacer las necesidades, que al mismo tiempo sea una arquitectura eficaz, que tiene que ver con el material, que tiene que ver con el programa, que tiene que ver con todo tipo de decisiones que se van dando dentro del ejercicio. Una arquitectura oportuna, que se ajusta al momento, que tiene que ver con la coyuntura. En este caso vivimos la pandemia, que ha cambiado la forma en la que nosotros vemos y trabajamos la arquitectura, y ese es uno de los proyectos que voy a presentar. Hace 4 años sucedió lo mismo con el terremoto del 2016, que tiene que ver también con una parte del proyecto que voy a presentar. Y la oportunidad no tiene que ver solamente con agentes extrínsecos como cosas muy relevantes como una pandemia o un terremoto, sino entender la oportunidad como cualquier momento o cualquier circunstancia en la que se puede proponer, más allá de la escala del proyecto, más allá del presupuesto del proyecto. Eh, Conciencia contextual, una arquitectura que tiene relación con el sitio, que tiene que ver con el clima, que reflexiona y se ajusta al lugar, a la persona y al usuario. Yo he establecido aquí eh, algo que llamo distancia crítica. Déjame regresar. Distancia crítica, y tiene que ver con mi ejercicio personal. Yo en este caso creo que no hay una forma única de hacer arquitectura. Creo que cada uno fuera de la facultad tiene que ir encontrando la forma y el tiempo de ir haciéndolo. Para mí la distancia crítica es el tiempo de incubación de cada proyecto. El tiempo, las semanas, incluso los meses de preparación del proyecto, del anteproyecto
y entre los proyectos. En mi caso, y dentro de lo que hemos podido reflexionar, se debe a que hemos dividido nuestro trabajo en varias partes y la arquitectura como ejercicio proyectual forma parte de una de las tantas aristas en las que abordamos la arquitectura. Déjame un ratito salir para aceptar a las personas, como soy ahora. Sí, me están escribiendo que hay personas que están intentando ingresar. Sí. Y hay 5 personas. Bueno. Ya, vale, está bien. Yo creo que deberíamos hacer una pausa en cada tanto para ir aceptando a las personas. Bueno, ahí está. Bueno, se siguen sumando, creo que hay que tomarlo. Ya, perfecto. Sí, está bien. Dame un segundo. Ahí está. Ya. Bueno, y todo dentro de este polígono de aristas en las que se abordan los proyectos, vamos a tratar o vamos a conversar acerca de 2 proyectos. Realmente sí quisiera, y lo digo como estudiante que fui, que participen, que comenten sin ningún tipo de miedo o recelo. Sí es súper importante para mí, sobre todo, escucharlos y aprender. Bueno, el primer proyecto se llama La Caja de Luz. Es un proyecto hecho en el año 2018, pero lo venimos trabajando desde el 2016. Es un proyecto que es del 2016 al 2018. En este proyecto, y a mí he aprendido a dar los créditos que se merecen, lo trabajé con algunas personas, si bien el responsable normalmente intento ser yo. En este proyecto participaron arquitectos que en su momento fueron estudiantes como Camila Súa, como María José Vázquez y como Cookie, que como ya dije está presente siempre en todos los proyectos. Bueno, La Caja de Luz es un proyecto que está en Bahía de Caracas, en Manabí, y esta era la situación antes del proyecto que se consiguió. Esto es en Bahía de Caracas, en Manabí, en la costa del Ecuador, que tiene un clima determinado, que tiene una situación meteorológica determinada y que también tiene una actividad sísmica que todos conocemos. Entonces, en el año 2016 sucedió el terremoto y más de un buen porcentaje de las construcciones formales e informales colapsaron. Y dentro de esto fue este predio, esta casa, en la que dice Claro, que colapsó por completo. Entonces, esta era la forma de la manzana antes de la intervención, incluso antes del terremoto propiamente. Esta casa era de una persona de 80 años que tenía actividades comerciales a la derecha y su residencia en la parte izquierda. La planta alta era de otro usuario, y esto es importante porque estas condicionantes delimitaron la morfología y el programa del proyecto. Entonces, una vez ocurrido el terremoto, la situación fue esta, cambió totalmente la morfología de la manzana y de la ciudad incluso. La casa de al lado perdió 2 pisos, la casa en la que se construyó el proyecto colapsó por completo, y así la mayoría de la ciudad. Entonces empezó la parte más importante del proyecto. Yo creo que nosotros como arquitectos estamos en capacidad y debemos participar de estos problemas que tienen tintes incluso sociales, económicos, más allá del ejercicio proyectual como tal, de diseñar y construir un proyecto arquitectónico. En este caso, la limitante seguía creciendo, no se pudo poner en contacto y ni siquiera de acuerdo con la persona de la planta alta, lo que nos obligó a nosotros a tomar decisiones en cuanto a la repartición del terreno. Este fue el estado de la casa, una casa en estado total de abandono y colapso. Finalmente llegamos a la demolición total de la construcción anterior. Dicho esto, nos encontramos con un terreno que no era regular, que tenía una invasión que propia de una ciudad que vive en la informalidad, fue muy difícil de resolver. Finalmente nos tocó, como decía, dame un segundo. Ahí está. Nos tocó, como decía, pasar de esta situación de 2 plantas horizontales, planta baja y planta alta, a esta situación, a dividir el terreno en 2 verticales, cada una de 2 plantas.
nos encontramos con la invasión que les comentaba. Finalmente el terreno no tenía una forma regular y teníamos igual la tarea de dividir el espacio en áreas iguales en planta y en fachada. Por lo que se resolvió esta forma, extraña por cierto, era una especie de Tetris, la primera de la derecha y la de la izquierda una especie de C o una especie de L, teniendo 2,80 la parte más angosta y 3,50 al frente de los dos proyectos. En este caso es importante decir también que el encargo fue de una parte, únicamente de la parte izquierda del terreno. La parte derecha tenía su propio dueño, que recordemos que era el dueño de la planta alta, y este dueño decidió hacerlo por su lado, con su arquitecto o de la forma en la que él creía, y debo admitir que lamentablemente se intentó negociar la parte de la escalera, que es lo que marco acá. Y esto es importante porque es un poco evidente el hecho de la circulación vertical de la casa. Entonces, al compartir la escalera y al entregarle el desarrollo de la escalera a la persona de la derecha, el proyecto hoy en día se encuentra inhabilitada a la planta alta debido a la informalidad o la falta de ejecución de la parte de la derecha de esta otra persona. Entonces, finalmente la caja de luz se compone de dos plantas, de 46 metros la planta baja y 48 metros la planta alta. El programa pasó a tener dos suites de forma independiente, eh, porque la dueña anterior tenía su casa y su comercio. Una persona de 80 años que vivía de las rentas necesitaba tener también hoy, en este nuevo programa, el ingreso económico del alquiler. Entonces se decidió tener en dos plantas, planta baja y planta alta, dos unidades de vivienda independiente, teniendo un cuarto máster o un único cuarto, un baño completo, un baño social, una cocina en forma de barra que termina en un comedor, se prescinde del comedor habitual por temas de espacio, y una sala orientada hacia la única fachada. Es importante decir también que ya con el terreno en blanco, luego del terremoto, luego de la preexistencia, existían limitantes de diseño dentro de este terreno. Era un terreno adosado a tres lados, era un terreno que permitía una única fachada y alturas determinadas por las construcciones de la manzana, que tienen que ver con patrimonio dentro de esta ciudad. Finalmente la construcción tiene esta forma, visto desde arriba o desde implantación, la forma de la L y la forma del Tetris, que está totalmente abandonada. Si ven este cuadrado que aparece aquí, forma parte de la invasión que les comentaba, si no el terreno hubiese sido esto. Entonces, el trabajo 1 o la solución número 1 fue la división y la propuesta de la división del terreno, que tuvo que ver con la aceptación de los dueños, la elección de cada dueño y finalmente el desarrollo del proyecto. Bueno, he visto en corte la planta baja, la cocina, la sala orientada hacia la calle y la parte del cuarto que tiene 4,60 metros de altura, lo que nos permitió tener un altillo y una segunda unidad de alojamiento, llamémoslo así, o un segundo cuarto en la planta alta dentro del mismo cuarto para alguien que acompañe a la persona de la tercera edad, que tendría que ser o un nieto, o un familiar, o alguien de auxiliar, tipo enfermera, etc. Y la planta alta tiene el mismo programa, simplemente tiene la extensión de la sala propia de las galerías de la arquitectura de la costa ecuatoriana, y se prescinde de la segunda unidad de alojamiento en la planta alta por tener menor altura. Aquí se ve un poco mejor. Luego de definir el programa y definir la planta y tomar las decisiones de dónde se iba a diseñar y a construir el proyecto, empezamos a revisar el tema del patrimonio construido dentro de la zona de Bahía o de Manabí en general. Y nos encontramos con este tipo de construcciones que, si bien forman parte de la informalidad, esta nueva arquitectura tiene muchos códigos que descifrar. Y para nosotros sí fue súper importante el entender por qué se construía de esta forma, qué materiales se utilizaban, por qué las alturas, por qué las aperturas. Entonces, a partir de este análisis, se tomaron muchas decisiones y se determinó que se utilizaba la madera como sistema estructural a todo nivel, no necesariamente construcciones mixtas combinadas con hormigón, construcciones de madera, paredes de caña vista o caña revestida con enlucidos. Normalmente las construcciones tienen la planta baja hechas de bloque de cemento como una base sólida que soporta una estructura
de un peso inferior en la planta alta, aperturas únicamente en la fachada principal o en la fachada frontal, debido al adosamiento de los terrenos, y utilizaban este elemento, que era un bloque ornamental que permitía, de forma segura, llamémoslo así, prescindiendo de la utilización de las rejas o de estos elementos habituales que dan, entre comillas, sensaciones de seguridad. Estos bloques ornamentales daban, bajo una sensación de seguridad, ingresos de luz y circulación de aire. Tenemos aquí otros ejemplos. En este caso, claro, la oferta de bloques ornamentales era siempre la misma y era lo que se quería hacer, como darle una nueva vida al material a través de una utilización distinta. Como en su momento lo dijimos, el proyecto trata de contemporaneizar la vernacularidad. A través de estos elementos de arquitectura o incluso no arquitectura, llevarla un poco a estas líneas más contemporáneas. Finalmente, la caja de luz toma esta forma, en la que se trabaja la planta baja de igual forma, con una barrera de seguridad, con estos bloques ornamentales que permiten el ingreso de la luz a la fachada, y con una estructura de policarbonato en la planta alta. Es importante decir también que la elección de los materiales vino ligada a la decisión del dueño. Un dueño que sobrevivió a 2 terremotos, en el año 98 y en el año 2016, quería prescindir totalmente del vidrio y de las estructuras de hormigón y la mampostería de bloque. Entonces, era otro argumento para nosotros para justificar la utilización de los materiales: la caña, la madera, los bloques ornamentales en la planta baja y la pantalla de policarbonato en la planta alta, es decir, un elemento no cortopunzante en caso de un posible nuevo sismo. Esta es una foto a la fecha del proyecto. Y bueno, la elección de los materiales tiene que ver también con el inventario de los materiales en el lugar. El trabajo comprendió la visita de sitios de venta autorizada de madera, de árboles maderables que estaban dentro del inventario de maderas que se podían utilizar. Entonces, se utilizó el 100% de materiales de la zona, todos fueron comprados en Bahía de Caracas o en lugares cercanos dentro de Manabí. En este caso, la estructura fue de moral, la losa fue de tablas de laurel y las paredes fueron de caña picada enlucida. Este es un poco el análisis estructural de la caja de luz, que obviamente por ser, y no solamente por ser un lugar de altos eventos sísmicos, se procedió a calcular la estructura con un ingeniero que trabajaba en tecnologías alternativas, en este caso en tecnologías de madera. Déjame un rato, por favor, volver al Zoom para ver si tengo que agregar gente. Juan Alberto, creo que me puedes hacer co-anfitrión. Mira en tus opciones. En la parte que me puedes hacer co-hospedadora para yo encargarme de eso. Dale. Sí. No, dice ser anfitrión, renombrar, poner en sala de espera, quitar, informar, chatear. Bueno, ahí están aceptados. Bueno, ya. Bueno, no hay problema. Dale. Bueno, la construcción del proyecto duró 3 meses. Fue un proyecto de rápida ejecución, entre comillas, porque dependíamos del flujo del dinero, como en todos los proyectos. En este caso se hizo una cimentación de hormigón, fueron unos plintos aislados en los que descansan las columnas de madera y por ende toda la estructura de la casa. Las paredes fueron de caña picada, y esto es el interior del proyecto en el que se puede ver la naturaleza de la estructura. Se utilizaron tiras para generar los tabiques para la caña picada. Las tiras fueron de madera de laurel, de asta y de María. La relación con la galería o con el exterior, permitiendo el ingreso de la luz bajo ciertas sensaciones de seguridad. La planta alta. El proyecto, al tener una única fachada, se decidió tener aperturas totales hacia la única fachada. En este caso, la planta alta con una pantalla de policarbonato que nos permitía también tener cierta privacidad o ciertos niveles de privacidad al tener una ventana
con un vidrio transparente y una pantalla de policarbonato translúcido. La relación con los vecinos, se respetaron las alturas, la extensión de la galería. Esta es la planta alta. Se reinterpretó también la galería o el clásico soportal de la costa. En este caso se decidió eliminar las columnas que forman la galería y se utilizó un pie de amigo de la misma estructura de Moral para generar el volado dentro de la planta alta. Y finalmente esta es la morfología actual de la ciudad o de la manzana en la que forma parte el proyecto. El estado sigue igual. Hoy al 2021 la casa sigue tal cual, sin vecinos, los vecinos siguen iguales. El interior de la casa se decidió mantener algunas paredes de caña, vistas, otras no tanto. Realmente eso fue una negociación con el dueño, que no quería tener mucha fibra o mucho vegetal dentro de la casa por un tema de mantenimientos también y de humedad. Entonces en ese caso tuvo que negociarse el tema de la utilización de cada material. Bueno, la caja de luz por sí misma, como su nombre lo dice, pretende ser también una lámpara o que ilumine este espacio que hoy se encuentra deprimido luego del terremoto y luego de 4 años. Aquí tengo un audio que se los quiero compartir, que tiene que ver con las repercusiones o con los comentarios de los vecinos. Se los voy a poner. Dice, todas las imágenes y códigos urbanos interpretados generan actitudes y comportamientos que dan sentido y definición al lugar. Mamita, realmente el diseño no me gusta, pero no es mi casa, ¿verdad? Más bien la casa de nosotros se ve mucho mejor que ese diseño está bastante, ¿cómo le diría yo? No me gusta y realmente sí perjudica al vecino, o sea que somos nosotras. Entonces, pero hablando se solucionan las cosas, mami, ¿ok? Hable con la señora Cristina tranquilamente, ya, y hable con el arquitecto, explíquele la situación, porque ellos entienden. Ya, porque realmente estar así, que supuestamente usted dice que él ha dicho que tenemos que estar felices porque vamos a tener un vecino con esa casa tan fea, no me parece. O sea, realmente el diseño no me gusta. Mami. Bueno, esos fueron los comentarios de la ciudad en general, y creo que es algo con lo que nos vamos a encontrar y tenemos que saber llevarlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario sobre el comentario de la vecina o sobre el proyecto en general. Me parece a mí súper genial esa parte de la reinterpretación de esa arquitectura vernácula que es parte ya de nuestra identidad, de la cultura que tiene nuestra región, aplicada de forma sobre todo contemporánea, como una reinterpretación de nuestra parte histórica. Me parece súper genial esa parte de las ventanitas chiquitas que están solo arriba y pudiste hacer todo casi que de piso a techo para permitir mucho más la entrada de la luz. Es como literal como si fuera un foco, porque en la noche eso se veía súper prendida y se ve genial. Aunque de día creo que no destaca mucho, pero creo que destaca más como de noche. Y me gusta que es como sutil, pero a la vez diferente porque se mantiene con la escala, con la casa que tiene al lado. Me parece Claro, súper interesante. yo creo que nosotros como arquitectos tenemos que tener pleno conocimiento de las arquitecturas que se han desarrollado en cada lugar. De las arquitecturas, incluso de las no arquitecturas, como decía, pero creo que el conocer es lo único que nos va a permitir intentar, probar e incluso reinterpretar. Yo como arquitecto creo en las reinterpretaciones, creo que el utilizar elementos, formas, materiales y recursos que se han utilizado antes funcionan,
pero siempre y cuando se utilicen de una forma un poco más actualizada. No creo en las replicaciones formales del patrimonio o de las arquitecturas vernáculas. Es mi forma de pensar y fue mi forma de actuar en este proyecto. Déjame ver, antes de pasar al otro proyecto. Es que poner esa parte del policarbonato es hasta un poco arriesgada, o sea, porque eso no se lo ve así nomás en una casa. Y a lo mejor eso fue el choque de la señora, ver esa parte como medio transparente, como que es privada, pero no es privada. Y no sé. Sí. Bueno, yo creo que la utilización del policarbonato no la he podido comprobar todavía. Yo en ese sentido pretendo ser siempre súper sincero. En cuanto al confort térmico en el interior, como decía al inicio, la planta alta no está aún utilizada del todo. No se ha podido evaluar el comportamiento del policarbonato. Creo yo que al la casa estar orientada de norte a sur y no tener incidencia directa del sol, podría funcionar bien. Sin embargo, en el proyecto original, si ven la pantalla general de policarbonato tiene unos compartimentos que pretendían ser aperturas independientes para tener siempre el paso de luz y permitir también la ventilación en la planta alta como lo existe en la planta baja. Juan Alberto, Y claro, este, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Soy estudiante de último semestre de arquitectura de la Católica. Y primero, felicitarte porque es un buen proyecto. Y segundo, porque la otra vez miraba un video de México y te nombraron, y es como que un orgullo que a nivel internacional un personaje de Ecuador sea nombrado. Este, quería preguntarte algo. El, ¿cómo, ¿Cómo un arquitecto puede convencer al dueño a realizar proyectos como de este tipo? Y me refiero a poder explotar un poco los materiales, estas estrategias utilizadas, ¿no? Eh, Fuera de lo común, al menos para el sector que se encuentra. ¿Por qué voy a esto? Porque normalmente la gente está acostumbrada a ver algo muy convencional. Sucede incluso hasta en mi casa. Hace poco hubo una remodelación y yo tenía unas ideas muy buenas, pero en mi casa ya hasta no me quieren dejar hablar porque van a decir, no, vas a dañar la casa, ¿no? O sea, como este tipo de acciones que yo quiero generar, que una ventana, un ventanal grande, que vamos para generar estas sensaciones dentro de la casa no hagamos algo común, algo lo que normalmente se hace, ¿no? A eso yo voy. Porque para nosotros, o sea, nosotros que estamos en el medio, nosotros como estudiantes y algunos arquitectos, vemos proyectos así y llaman la atención porque tipo de proyectos como este son puntos de partida para unas nuevas ideas y para poder experimentar en base a esta referencia que tú acabas de crear aquí en, en, en Bahía, ¿no? dale. ¿Cómo logras convencer al cliente a generar este tipo de experiencia y que lo habite y que pueda soportar estas críticas como la que acabas de reproducir hace un momento? Claro, José Armando, ¿verdad? Sí. Dale. Bueno, gracias por tus comentarios y creo que es súper importante para nosotros escuchar eso y seguir trabajando. Te agradezco de verdad. Lo que dices creo que es el punto más sensible dentro de nuestro ejercicio, el hecho de combinar nuestro ego y nuestro conocimiento como arquitectos y lidiar con no arquitectos. Sobre todo tratar de imponerle lo que nosotros creemos que es correcto y no necesariamente lo que es mejor para ellos. En ese punto, y tiene que ver con este polígono que hice inicialmente y hablaba de un conformismo social a la derecha, que es que tenemos que enfrentarnos y que nuestros clientes siempre o normalmente son no arquitectos. Entonces, yo creo que el arquitecto tiene que entrar en un campo de negociación. Creo que el imponer una arquitectura
que va a limitar o condicionar la forma en la que se habita en estos espacios, no es del todo el camino correcto. Yo pienso que mientras tengamos los argumentos y los justificativos necesarios para cada decisión que se tome, vamos a tener siempre una ventaja sobre el proyecto o sobre las decisiones del cliente. En este caso, como te explicaba, cada uno de los elementos pretende tener una justificación, buena o mala, con muchas cosas en contra, con muchas cosas positivas. Creo que hay un proceso de reflexión profundo detrás y que creo que es lo que nosotros deberíamos siempre defender dentro de nuestros proyectos. Despojarnos de estos formalismos o de estas arquitecturas estéticas no fundamentadas, creo que tiene que ver. Ahora, es difícil, y te lo digo por experiencia, este proyecto es la casa de mi abuela, y primero, tratar con una persona de 80 años es un poco más difícil de lo habitual. Creo que ella, si no fuese ella, o mejor dicho, si no fuese como es ella, el proyecto no se hubiese podido consolidar de esta forma. Sin embargo, la gente que está alrededor de ella, familia que tiene que ver conmigo, o incluso vecinos, siguen sin aceptar el proyecto. Yo creo que las críticas y los comentarios van a existir siempre. Yo creo que el diálogo entre el arquitecto y el usuario final de la obra es lo que da el veredicto final. En este caso, luego de 4 años, el usuario se encuentra aún muy feliz con el proyecto, lo vive, lo invade, lo cuida, y para mí como arquitecto es el éxito del proyecto. Al tener en el tiempo el proyecto con la misma forma, con el mismo nivel de mantenimiento con el que se proyectó, creo que es el éxito dentro del ejercicio. Es difícil, yo creo que el camino es difícil, creo que depende de los argumentos, o sea, intentando resumirlo. Creo que depende del nivel de negociación, creo que los arquitectos deberíamos tratar de imponer menos y acompañar al cliente o al usuario a algo de lo que ellos deberían estar convencidos. Porque ¿qué podría pasar en este proyecto? A la final es mañana ya no hay policarbonato, sino que la pantalla o la fachada es de bloque de cemento o de vidrio, y fueron cosas que en inicio ella decidió no poner. Entonces, los argumentos de este proyecto fueron incluso elegidos y dictados por ella. Entonces, ahora, los malos comentarios van a haber y la familia son los primeros. No te desesperes. Déjame seguir. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igual al final creo que podríamos abrir una conversación, pero ya que estamos pasando las fotos. Hola Juan Alberto, soy Belén. Hola. A ver, sí, en la foto que pusiste ya como que la casa que es de madera y abajo de bloque, Sí. se interpreta de varias maneras. Claro, por ejemplo, una interpretación es de que fue un crecimiento progresivo, o sea, de que solamente abajo estuvieron, luego abajo, arriba, como pudieron, hicieron, y esa es la sensación que me da. Y otra cosa que también me llama la atención ahora es de que tú dices que es la casa de tu abuelita, y yo sin saberlo creía que era una persona mayor. ¿Por qué? Por el diseño de la parte de abajo de esa casa, porque a mí me recordó la casa de mi abuelita. O sea, Claro. yo viví, pero en cierta parte de mi niñez. Entonces, sí dije el porqué de ese diseño, o sea, por qué no fue una fachada totalmente lisa, sino que fue con este diseño. Imagino que también fue porque ella le gustó o estuvo de acuerdo al momento de plantearlo. Y justamente en esta foto que tienes, tiene parte de eso, y es porque es antiguo. O sea, eso de aquí ya no se ve en cualquier edificación, o sea, bien pensada. Porque como tú dices, ya ahorita es de imponer, o sea, ya ni siquiera preguntan como que ciertos, puedo decir arquitectos, o en este caso a veces hasta ingenieros que se meten a también hacer arquitectura, no preguntan al usuario, sino que le dicen, bueno, aquí está, ¿te gusta o no? Y entonces sí comparto varias cosas que tú acabas de decir. Qué bueno, Belén. Mira, yo creo que existen algunas lecturas siempre de todo. Y ese es el éxito, el saber cuál de esas lecturas es con las que te vas a quedar y cómo vas a trabajarla después. En este caso, tú dices que te habla de una vivienda progresiva, seguro. Sin embargo, creo que podría haber sido progresiva y crecerla con el mismo bloque también. En todo caso, creo que lo que dices es válido y son elementos o puntos de partida para el proyecto de cada uno. Creo también que el usuario sea una persona de 80 años tiene que ver con la casa. Sí y no.
Creo que la casa tiene más que ver con el contexto construido, que tiene que ver con ella también, seguro, pero bueno, estas casas están en la costa de Manabí, en la costa del Ecuador en general. Son informalidades, son vernacularidades también, pero son elementos y analogías que tenemos a la mano para estudiarlas, porque creo yo que dentro de estos elementos de estas arquitecturas siempre hay elementos que destacar, que funcionan y que han sido comprobadas y que por algo, de forma inconsciente, siempre se construyen. Y se mantienen algunas, o sea, significa que mucho antes funcionó y por qué no ahora también replicarlas de una manera o sea, un poco mejor, ya estéticamente también hablando, y no de la manera que antes se hacía, que era más informal, como dices. Claro, claro, claro. Bueno, el siguiente proyecto es un proyecto de interiores netamente. Lo considero arquitectura de interiores más que un proyecto de interiorismo como tal. Es lo que pretendo hacer siempre como arquitecto. El proyecto se llama Fibras Orientadas. El proyecto es del año 2020, o sea, del año pasado, en plena pandemia, que es parte de este sentido de oportunidad de los proyectos, y que hablábamos que la oportunidad no tiene que ver solamente con un agente extrínseco y súper grave como una pandemia o un terremoto, sino que tiene que ver con todos estos momentos en los que podría aprovechar la situación para proponer y tratar todo siempre como un proyecto. Juan Alberto, ¿podrías revisar las solicitudes? Ya esta es la última vez, ya no podríamos aceptar más para no seguir interrumpiendo. Si tienes alguna. ¿Ya? Listo. Sí. Bueno, este proyecto, como lo dije al inicio, tiene créditos también, fue hecho con María José Vázquez, que está aquí en el Zoom, así que espero que participe, y obviamente con la participación de Cookie Rodríguez también. El proyecto es un proyecto de oficinas en Guayaquil, en Urdesa propiamente. Esta no es la situación con la que nos encontramos del proyecto, esta fue un paso adelante. Realmente yo como fotógrafo soy en casa de herrero cuchillo de palo, no hago fotos de mis propios proyectos, de mis propios procesos. Estoy aprendiéndolo con el tiempo. El proyecto era la renovación de una oficina. La oficina tenía una estructura convencional de funcionamiento de una oficina, cubículos cerrados, gypsum, vidrios, tumbado de Armstrong, una altura no pronunciada, y que funciona como todos sabemos que funciona. Entonces, aquí el proceso de negociación y de diseño duró varias semanas, de hecho varios meses, en los que pasamos de algo totalmente atípico o tradicional en las estructuras de las oficinas antiguas a algo totalmente nuevo desde su utilización del espacio. Se pretendió hacer un programa flexible que tenía que ver con el momento, con la situación de la pandemia, que nos permita tener varios niveles de privacidad igual, que nos permita a través de un único elemento delimitar el espacio. El programa consta de una sala interior de trabajo, de 4 puestos de trabajo. En la parte exterior se incluyó una especie de sala de reuniones o sala de sesiones, que al mismo tiempo los muebles puedan ser separados para tener salas independientes para atención al cliente, y un espacio de servicios que tiene un baño, una barra que es un bar cafetería, y un showroom o una sala de espera. Aquí el punto de partida tiene que ver con el material y con el color y con la forma. Los elementos utilizados responden al uso y al funcionamiento de cada lugar. Se utilizó el color azul para el contenedor de los servicios y el color blanco para el contenedor del área de trabajo. Se utilizaron las formas curvas para el contenedor de los servicios y las líneas ortogonales a través de la madera para la zona de trabajo. Se fue explorando mediante ilustraciones digitales el comportamiento del elemento principal. Creíamos que el espacio tenía que ser delimitado por un único elemento que contenga todas las funciones, que contenga, primero, que tenga la capacidad de dividirlo, de ser privado, semiprivado y no privado mediante aperturas, que tenga
en sí mismo los muebles, los escritorios y las unidades de almacenamiento. Entonces se empezó a estudiar a través de un sólido que tiene que ver con las oficinas habituales y cómo se fue fragmentando la pantalla o la fachada interior para llegar a lo que finalmente fue. Se llegó a una retícula de vidrio que permite el ingreso de la luz, que permite el contacto visual entre toda la oficina, el control y la ventilación a través de las aperturas. A través de las aperturas y de las puertas, ya lo vamos a ver. Estas son las puertas. Se desarrolló entonces un estante reticulado en forma de L que tiene 3 puertas del lado izquierdo para cerrar el área a través de las ventanas de la fachada frontal para generar un área 100% privada. Y asimismo ir a través de estos elementos aumentando o disminuyendo los niveles de privacidad. Este es el espacio. Tenemos la zona izquierda, que es de color azul, que ya lo vamos a ver, el contenedor de los servicios, como les decía, la barra, cafetería, el showroom y el baño. Y la parte derecha, que es blanca, con las líneas ortogonales, el contenedor de la parte de trabajo de la oficina. La barra, el contenedor de oficinas y los escritorios como tal. Finalmente esta fue la intervención. La intervención duró 3 o 4 semanas del estado anterior de la oficina, el desmontar, el demoler y el pasar a hacer esta nueva oficina. Se utilizó madera de pino en tablones de 19 centímetros para generar la estructura. Se utilizaron sistemas de sujeciones con tarugos y goma, a diferencia de la caja de luz que fueron pernos con pernos y rodelas. En este caso queríamos hacer una estructura de madera igual, pero mucho más limpia desde su construcción. Se generaron estos alzados interiores que delimitan los espacios, que tienen unidades de almacenamiento, que tienen comunicaciones entre espacios. Y este es el proyecto finalmente. Esta es la vista del interior del espacio de las oficinas, que tiene en este caso el nivel de privacidad es 0. Se encuentran todas las posibilidades abiertas, las 3 puertas, la ventana de la izquierda se comunica con la barra cafetería. Es importante entender también que la cafetería y el baño es de uso público. Entonces, el usuario tenía que tener la capacidad de abrir y cerrar estos espacios en la medida en la que él lo crea necesario. En este caso, el lugar está totalmente abierto. Y bueno, aquí hay un tema que es súper importante, el tema de la pandemia. Entonces, los espacios también fueron pensados o fueron desarrollándose en función de la situación actual, que tiene más que ver con ese momento, con la cuarentena que hoy en la actualidad, que tiene que ver con el distanciamiento, que tiene que ver con espacios abiertos, de buena circulación de aire y de espacios no móviles. O sea que los escritorios los manejamos de forma fija para que cada uno tenga el sentido de pertenencia de su propio espacio para mantenerlo y para estar siempre ubicado de la misma forma. Se desarrolló la estantería, de la estantería se desarrollaron las unidades de almacenamiento, que lo podemos ver a la derecha, que tienen relación con la parte de afuera y la parte de adentro de este propio espacio, que se accede al almacenamiento del mueble, o sea, se accede al mueble desde afuera y desde adentro. Los escritorios se desarrollaron también de la propia mampara. Y bueno, la mampara se la trabajó también como un showroom o como una estantería, en la que a través de estas tablas de 19 centímetros utilizadas en su forma más ancha, puedan servir también como repisas o como formas en las que se puede utilizar, que se puedan poner elementos. Las formas curvas determinan servicios. La puerta de la izquierda es el baño, la puerta de la derecha es la bodega. Es una bodega tal cual, ahí no se intervino absolutamente nada. Los sistemas son nuevos, son vistos, se los trabajó, se utilizó, se sacó el tumbado anterior, se ganaron 70 centímetros en altura y se decidió utilizar todo de forma vista para tener una construcción mucho más limpia. Las circulaciones, los niveles de privacidad que hablábamos, en este caso es la misma toma, pero con distintos niveles de privacidad, que era lo que se necesitaba.
Y dentro del área de servicios de color azul, el showroom, que contiene la sala de espera también, y que el cliente y el usuario podría ir entendiendo por dónde podría moverse en función del color y la forma también. En la foto de la derecha se entiende un poco mejor los niveles de privacidad, teniendo todos los compartimentos cerrados para tener una mayor privacidad dentro del espacio de las oficinas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Quería invitarlos a que voten por el proyecto que está nominado a Obra del Año en ArcDaily a través de un link que lo puedo dejar o lo van a encontrar en Instagram también, en la categoría de interiores, de arquitectura de interiores. Y eso sería. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario sobre cualquier proyecto o algo. No sé si María José quiera hablar del proyecto también. Sí, arquitecto, yo tengo una pregunta. Claro, Mauricio. O sea, yo estoy estudiando ingeniería electrónica, lo que viene a ser, también es posible que yo también haga parte de lo que es domótica o lo que se podría decir la implementación de espacios inteligentes. ¿Cómo se acoplaría la arquitectura a este tipo de proyectos? O sea, intentar hacer, como que se dice, un lugar inteligente o controlado, se podría decir, o seguro, en cuestión a lo que es la pandemia. Si hay algún tipo de estructuras o de espacios asignados a estos tipos de equipos. Claro, a ver, en este espacio sí y no. Sí, porque la empresa es una empresa de tecnología, o sea, ellos se encargaron de la parte electrónica, y no porque no lo hicimos nosotros. En este caso hay, bueno, detectores de huella para el ingreso, hay sensores en la sala de reuniones, hay, bueno, todo está manejado por el celular. En la sala de sesiones hay también aparatos para las reuniones virtuales. Realmente tiene poco que ver con la pandemia, el tema de la implementación de la domótica dentro de este proyecto. Creo que la tecnología nos ayuda, seguro, y eso está a la vista. Pero en otros proyectos, en este caso, no. Fue un poco la parte eléctrica y la parte electrónica fue un poco no tan Parte. compleja. Sí, sí, claro. Ya, listo, gracias. ¿Vale? En las fotos que mostraste se puede ver como ese contraste cuando está abierta y cuando está cerrada, es como si fuera otra cosa. O sea, es como que se nota claramente esa separación así. Como hasta incluso cuando está cerrado un poco se ve más pequeño, pero cuando está todo abierto es como mucho más permeable, más visible todo. Creo que está muy bien lograda esa parte de comunicación visual que querían hacer. Y Sí, sí, eso que tu proyecto también, sí lo revisé, que estaba nominado en la parte de plataforma de arquitectura, súper, está increíble. espero que hayas votado. Sí, sí voté. Mira, el programa se decidió en las primeras reuniones. El cliente tenía una forma súper estructurada de trabajar en la que él pensaba que funcionaba, pero cuando empezamos a reflexionar sobre los rendimientos, su dinámica de trabajo, a quién recibía, a quién atendía gente, quién no, cómo se movían las personas dentro de esa oficina, de su anterior oficina, llegamos a esta conclusión. Y en 80 metros cuadrados creemos que fue una de las tantas opciones acertadas que se pudieron tomar, porque permite lo que él quería, que sea un espacio que recibe gente, que al mismo tiempo, a través de ciertos movimientos o ciertos elementos, pueda aislarse cierta parte de la oficina, otra parte no, la parte de afuera pueda dividirse para recibir o para agruparse. Entonces, va por ahí el tema del programa, que tiene que ver con la construcción y el resultado final. Y bueno, realmente el proyecto, o sea, como una nota, tuvo muchísima acogida, y eso tiene que ver con el sentido de oportunidad del que hablábamos, que la oportunidad tiene que ver con un agente extrínseco seguro, en este caso la pandemia, pero la coyuntura llevaba a esto.
y realmente creo que fue coherente la forma en la que se pensó el proyecto, que se documentó el proyecto, que en buena hora fue hecho por nosotros también, y que se pudo reflejar absolutamente todo desde el día 1 hasta el día final, que tiene que ver con esto, con la flexibilidad, con la utilización de las mascarillas, con cómo el espacio se desarrolla. Entonces, la verdad a mí me sorprendió un montón. Yo estaba un poco escéptico de la aceptación del proyecto. Cookie estaba súper emocionada y María José también, pero bueno, creo que mi forma de ser es siempre reprocharme todas las cosas que hago para intentar mejorar. ¿Cómo sería para ti esa parte del proceso de la documentación, aparte, o sea, con ese equilibrio que tú tienes, que has logrado entre fotógrafo y arquitecto? Y aparte con la experiencia que has tenido de fotografiar otras obras. O sea, Claro. ¿cómo tú lo entiendes, cómo tú lo manejas? Me gustaría saber eso y creo que algunas personas también. Mira, yo creo que todo lo que diga va a perder validez cuando vean la presentación que ya vieron, porque hay muy pocas fotos hechas de mis propios proyectos. Entonces, como te decía inicialmente, casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, soy yo quien hace las fotos y de mis propios proyectos tengo solamente las fotos terminadas. Creo yo que la documentación forma parte del proyecto de forma integral, que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con la construcción y que tiene que ver con el resultado final. En este caso, la jornada de documentación final fue toda una aventura. Fue en pleno mes de abril, cuando estaba todo muy, muy complicado. Fuimos con María José y Cookie a hacer las fotos. El tema del distanciamiento es real en las fotos y creo que por eso tiene mucho sentido y tiene que ver con lo que preguntas. En la medida en la que las fotos o la documentación refleje el espíritu real del proyecto, es el éxito. En este caso, si bien pudo haber sido producido de esa forma, ubicar a uno en un lugar y a otro en otro lugar, creo que el espíritu se siente, el hecho del distanciamiento, del miedo, de las máscaras, tiene que ver con el proyecto, con la coyuntura y con el resultado final. Entonces, el ejercicio es interesante porque tiene que ver con comprender el proyecto. En mi caso, se me hace más difícil hacer fotos a mi propio proyecto que fotos de otros arquitectos. Las fotos para los otros arquitectos demandan el mismo esfuerzo de entendimiento, de conocimiento, revisar planos, conversar, visitar y finalmente hacer las fotos. En este caso, como soy yo quien hace todas estas etapas, sí se me hace un poco más difícil, pero siempre tengo gente a mi lado que me da buenos comentarios, que me ayuda y que finalmente somos algunas personas detrás de todas las cosas que se están viendo. Juan Alberto, una pregunta. Claro. Cuéntanos de la experiencia de crear este tipo de mobiliarios habitables, porque básicamente de la pared nace el escritorio y tú estás creando estos muebles dinámicos, estos muebles que son poco comunes, ¿no? O sea, de la misma pared tú puedes colocar cosas fuera de lo convencional, o sea, algo que nuevas tendencias que están ya saliendo, pero cuando resulta como lo diseñaste, o sea, quisiera saber cómo, no sé si has tenido la oportunidad de ir y si lo están utilizando como se lo diseñó, o sea, si el espacio, todos estos huecos son utilizados y ahorita me imagino que van a estar ya llenos en su totalidad o funcionan, o sea, esa es la pregunta, o sea. Claro, mira, yo creo en el reflejo de la naturaleza del proyecto. Es decir, que todo lo que se hace, todos los elementos que te utilizan tienen que quedar en evidencia. Y dicho eso, todo tiene que estar integrado, porque en este caso se pudo haber hecho una mampara en L, los escritorios de forma independiente, y tratar todo de forma independiente, pero en mi modo de ver la arquitectura y de traducirlo en interiores, tiene que ver con generar una unidad a nivel estructural y de construcción también, más allá de tener una unidad proyectual. Creo yo que el espacio se está utilizando como se lo hizo. Fuimos la semana anterior por otro tema y realmente los usuarios están felices.
que al igual que en el primer proyecto, para mí es el tocar el cielo con las manos literalmente, porque significa que todo lo que está detrás de esta foto tuvo sentido. El hecho de que los usuarios se apropien de su escritorio, de que abran las ventanas, de que jueguen con las aperturas de la puerta, que utilicen las estanterías del mueble para poner cosas, ya sea cosas personales o cosas de la propia oficina, tiene que ver con la propuesta inicial. Entonces se trabajó este estante que partió de una división habitual. En el partido arquitectónico inicial era una división en L que tenía que tener un espacio y otro espacio fuera, pero finalmente de él se fueron derivando, porque ayuda también en la parte económica. Creo yo que el hacer un único elemento que contenga todos los elementos es más eficiente en dinero y en tiempo que trabajar cosas de forma independiente. Entonces, de esta L, que era la división, se fueron derivando las unidades de almacenamiento, se fueron derivando los escritorios, se fueron derivando las estanterías, las puertas. Entonces, el mueble termina siendo, como se ve en esta parte, el proyecto en sí mismo. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta más. Hola Juan Alberto, ¿cómo estás? Soy la arquitecta Gilda San Andrés. Yo soy la profesora de prácticas de Lisette y su grupo. Te quería agradecer muchísimo por tu intervención de hoy día. La verdad es que Haga Studio como fotografía y como arquitectura, creo que es un ejemplo, y gracias también que tú has estado trabajando con varios estudiantes nuestros como Camila, como María José, y vemos cómo ellas han crecido también. Ellas también han sido estudiantes nuestras, así que te agradecemos también un montón por eso. Muy interesante lo que presentaste hoy día, creo que de verdad se complementa muchísimo la parte arquitectónica con la parte fotográfica tuya. Y quería un poco, muy personal, saber Claro. si es que estudiaste en algún lado fotografía o fue algo que se dio tal vez muy orgánicamente para ti y creíste como que era importante tal vez a ahondar en eso. Claro. A ver, gracias por tus comentarios. También, súper chévere lo que me dices. Desde la arquitectura y desde la fotografía, porque creo que la fotografía en nuestro caso ha sido tan fuerte y de un crecimiento tan rápido que de alguna forma me intentó despojar de la arquitectura. Y como soy arquitecto que hace fotos, me agarré de lo que pude para no dejarme morir e intentar hacer cosas. Eso es súper importante saber también. La fotografía la estudié, sí. La estudié todo lo que pude, leí todos los libros que tuve a la mano, conocí gente, viajé. No tuve una instrucción formal, es decir, en una universidad o en un instituto de fotografía. Más bien, mi formación fue de arquitecto de cámara en mano, como siempre lo digo. Era un estudiante de arquitectura que tenía la cámara como recurso y que entendió que la fotografía era importante en la arquitectura. Y ya hoy, luego de 8 años de fotos, te podría decir que forma parte de mi proceso creativo como arquitecto también. Porque inicialmente la fotografía era como un ejercicio de documentación de proyectos. Terminaban un proyecto, hacía las fotos, quedaba ahí y todo funcionaba bien. Sin embargo, hoy, luego de tantas fotos, de tanto disparo, de tantos años, la fotografía de alguna forma forma parte de mi ejercicio de diseño. Realmente es un poco extraño, porque la arquitectura tiene que ver con la fotografía y en mi caso al revés también. La fotografía tiene que ver con el diseño o con la arquitectura. Creo que la experimentación es lo más importante, creo que el ser autocrítico, creo que también el entender que siempre va a haber alguien mejor son las claves para mejorar y para progresar. Entonces, en ese sentido, como nosotros empezamos súper jóvenes, yo tenía 22, 23 años, Juli tenía 19 años, teníamos como siempre el camino por delante, o sea, había muy poco que perder en ese caso. Hoy, luego de 8 años, que tengo 30, que Cookie tiene ya 27, y que ya estamos en otros niveles del ejercicio, seguimos pensando de la misma forma.
en el que siempre hay cosas que hacer, que siempre va a haber gente mejor, que lo que se hizo puede mejorarse, y creo que es la parte más importante del trabajo que hacemos en general. Claro, es verdad, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la experimentación es bastante. Y sobre todo es esa parte, esa pasión que descubriste por la fotografía y que la complementaste con la arquitectura para hacer algo tuyo propio. ¿Qué nos puedes decir acerca de la parte en el que si, digamos, alguno quisiera incursionar en algo propio, ya para las personas que estamos por salir de la universidad, qué nos recomiendas, qué nos aconsejas? Que ya nos vamos a aventar a ese mundo de la arquitectura y ya de por sí a valernos por nosotros mismos y todo, a demostrarnos como nuestra valía en nuestra profesión. Claro, mira, yo en ese sentido soy un poco psicópata, es decir, que no me arrepiento de las decisiones ni de las consecuencias. Yo renuncié del trabajo en el que estaba. Uno como estudiante de arquitectura tiene sus etapas. Entra como dibujante, como diseñador, como residente de obra, va subiendo y va ganando más dinero y se acostumbra a eso. Pero creo yo que estamos en la edad, ustedes, yo ya no tanto, estamos en la edad en la que los riesgos valen la pena, porque cuando ya tienes 30, cuando tienes 35, tienes otras responsabilidades sociales, económicas, en las que no hay chance al error o al riesgo. Entonces, si no tomamos decisiones de riesgo a los 22, 25, 26 años, creo que no las vamos a tomar nunca. En mi caso, cuando yo decidí dejar la arquitectura o dejar el lugar en el que trabajaba por hacer fotos, era un tiro al aire, porque la fotografía no estaba tan consolidada como lo está ahora. La fotografía de arquitectura no era incluso una disciplina o una especialidad tan fuerte como lo es ahora. Entonces, creo yo que el hecho de tomar riesgos a muy temprana edad es lo más importante. Y como decía antes, tener siempre el norte súper claro, los referentes súper claros, ser autocrítico, rodearse de gente que te ayude a sumar, porque finalmente puedes tomar iniciativas propias, puedes hacer cosas personales, pero si no te cuestionas y no experimentas y no reinventas lo que aprendiste, creo que el resultado va a ser no necesariamente efímero, pero sí muy lineal, muy suave, muy frágil. Entonces, eso creo que es. O sea, tú hubo un tiempo en que de verdad ibas a dejar la arquitectura y te ibas a dedicar netamente a la fotografía. Yo en el 2013 renuncié al trabajo en el que estaba por hacer fotos. Y no es que tenía muchos encargos, sino que yo sentía que el trabajo coartaba mi trabajo de fotos, el trabajo de arquitecto como constructor en una empresa, porque no era dueño de mi tiempo, ni de la luz, que es lo importante en la fotografía. Entonces renuncié de eso para hacer fotos. Obviamente se me hizo más difícil todo al salir del trabajo, me demoré en graduarme de arquitecto un montón de tiempo. Entré en el 2008, me gradué en el 2016, o sea, imagínate, fuese médico. Pero claro, creo que todas esas cosas y esas decisiones valen la pena cuando haces lo que te gusta. Claro. Sí, es verdad, tienes razón. Sí, totalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Yo, Elizabeth, Belén. Tengo una curiosidad. A ver, Belén. O sea, desde mi punto de vista, la arquitectura también es de muchas de sensaciones. Entonces, tú al ser arquitecto y también fotógrafo, o sea, te ha tocado fotografiar otras obras. Y, por ejemplo, no siempre, como arquitecto, por ejemplo, que dice, sí, mi obra es tal, tiene tal cosa, pero tú al momento de visitarla y fotografiarla, o sea, solito dices, no, esto no tiene lo que me acaban de decir. Entonces quiero saber si es que las sensaciones que ese arquitecto dijo que tenía su obra, tú las percibiste al momento de fotografiarlas. O sea, eso, no sé, es muy curioso para mí, porque una cosa es solamente ser arquitecto y, ok, compartir o no la idea de tu colega. Pero ya como fotógrafo, creo yo que ustedes tienen otros puntos más que analizan al momento de fotografiar. Porque al momento de mi crecimiento, también hay arquitectos que me han dicho, con una sola foto tú tienes que contar tu proyecto, o tienes que llamar la atención de esa persona, o sea, del que te vaya a comprar la idea o algo por el estilo. Entonces,
sí me gustaría saber ese tipo de cosas. A ver, tengo algunos comentarios sobre lo que dijiste. Me quedo con lo último, que es el convencer con una foto. Creo que definitivamente no. Creo que eso, como dice un arquitecto español que me gusta, que se llama Guillermo Vázquez Consuegra, es una arquitectura evanescente, o una arquitectura que se deshace por sí misma. Creo que el proyecto se cuenta con muchos argumentos. Creo que esta arquitectura virtual de una única foto, de un único render, para mí es lo que menos debería funcionar. Nosotros en fotografía contamos el proyecto con 10 fotos mínimo, con 10 o 15 fotos. Lo que quiere decir que lo más difícil de la fotografía es resumir el proyecto en un reportaje. Entonces, más allá del ejercicio de fotos, creo que la arquitectura como tal tiene que estar llena de argumentos. Entonces, no necesariamente con una foto o con un único render, sino encontrarle una respuesta a cada una de las aristas y poder presentar algo. O sea, es mi forma de ver. De ahí lo de encontrarme con un proyecto que no refleja lo que dice, seguro, de mis propios proyectos. Entonces, proyecto algo, construyo algo, y cuando llego a hacerle fotos me doy cuenta que no es tal. pero eso pasa siempre. O sea, respondiéndote como arquitecto y como fotógrafo, creo que el punto medio entre estos dos ejercicios es súper importante, porque también tiene mucho que ver cómo comunicas el proyecto, a qué le haces fotos, qué muestras, qué no muestras, qué realmente valió la pena, qué objetivo se cumplió realmente. Entonces, creo que esa es otra conversación súper profunda sobre documentación y comunicación de los proyectos, que a la final hoy en la digitalidad tiene más que ver con un conjunto de cosas que con una única foto. Sí, claro, y comparto eso, porque justamente ahora que no se puede visitar las obras, por ejemplo, ahorita me enseñaste la de Caracas, yo no puedo ir ahora por la pandemia, pero por una foto sí me la puedes ir contando como fue ahora. Entonces ya ahora cuando vaya ya es mucho más familiar al verla, por qué fue eso, los materiales. Entonces sí, la fotografía definitivamente sí ayuda en mucho, y más en este tipo de casos que uno no puede visitar. Claro, o sea, la fotografía es el testigo del tiempo seguro. O sea, es lo único que nos va a permitir conocer un proyecto sin visitarlo. Lo que mejor nos va a permitir conocerlo sin visitarlo. Entonces, creo que lo fuerte de la fotografía es eso, el traducir un espacio que tiene 3 dimensiones en una única foto y poder contarlo desde su espíritu o desde su idea inicial es lo más importante. Yo quisiera comentar algo. A ver, María José. Hola. Perdón si escuchan bulla, pero estoy manejando. Quería rescatar ciertas cosas que he escuchado y dar mi punto de vista de cierta forma. Me di cuenta que muchos como que direccionaron su atención hacia los elementos en fibras, por ejemplo. Y personalmente, escuchando todo lo que hablaba Juan Alberto en este momento, una vez que el proyecto ya está terminado y lo podemos ver, me doy cuenta de que las soluciones que encontramos es algo que deberíamos aplicar en las cosas que proyectamos actualmente. O sea, no necesariamente una jerarquización espacial se soluciona con divisiones de mampostería o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este caso tenemos un espacio en el cual se usaron elementos como el color, como la geometría, como elementos permeables, elementos móviles, y eso hace que el proyecto sea mucho más dinámico, mucho más legible y entendible, no solo al ojo del arquitecto, sino al ojo del usuario que no conoce arquitectura. De ahí otra cosa que quería mencionar y que le preguntaban es acerca de cómo él vincula como que su ejercer como arquitecto y su ejercer como fotógrafo y trabajar con alguien que tiene como esa sensibilidad al momento de proyectar, porque una cosa es proyectar siendo arquitecto y otra cosa es proyectar siendo arquitecto, pero también teniendo su punto de vista de fotógrafo, te enfocas en detalles, te enfocas en acabados. Entonces, creo que trabajar desde ese punto de vista también ayuda a que el proyecto tenga un resultado mucho más rico en acabados, en detalles. O sea, había cosas que yo decía, yo nunca me hubiera fijado en eso, siendo súper
como nueva en el diseño, ya como que construir algo así como que tú hayas diseñado. Y Juan Alberto me hacía dar cuenta de muchísimas cosas que yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, era eso lo que más o menos decías con una sola foto. No, el proyecto se cuenta con los detalles y cómo tú, a través de esos detalles, llegas a completar todo el proyecto. Y nada, quería agradecerte en realidad por la oportunidad una vez más. Tú sabes que nunca voy a dejar de estar agradecida. Y eso. Chuta, chévere, María José. Realmente estoy súper de acuerdo en todo lo que dices y creo que es verdad el hecho de manejar los proyectos desde otros puntos, de proponer esto de las jerarquías, de la forma, del color, de salirse un poco de lo habitual. Era un poco lo que hablaba al inicio, el hecho de conocer, y cuando puse la fecha del 2021, el ser dueño de tus pensamientos, el ser dueño de tus palabras, que te lo ha permitido el conocer, el visitar, el comprender y el proponer. Y obviamente esto es el corte a la fecha del 2021. En 3 años o en 4 años no sé si seguiremos haciendo lo mismo, pero siempre es importante para mí dejar asentados los pensamientos en el tiempo. ¿Qué cosa? Cookie está aquí al lado mío que quiere decir algo. ¿Qué dices? Bueno, nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Le agradezco a todos por participar, por estar, por conversar. No sé, Lisette, ¿qué más esté en el...? Nada, lo que me pareció a mí súper interesante todo lo que has compartido con nosotros. Y si alguien tuviera alguna pregunta con respecto a arquitectura y a ese complemento que él tiene también con la fotografía, estaría genial. Y si no, pues bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, sobre la parte en la que menciona la importancia de tener los referentes claros, quería saber cuáles han sido los referentes claves para usted, tanto como fotógrafo como arquitecto. Ya, primero quisiera que no me diga nadie usted nunca más, porque me hace sentir súper viejo. Está bien. Pero ya, no hay problema. Daniela Wong está escribiendo que está escuchando, súper chévere. Hola, Daniela. A ver, referentes como arquitecto o como fotógrafo. Sabes que es súper difícil bueno, tengo también referentes que comparten las dos, pero es súper difícil para mí unir los dos ejercicios porque son tan profundos, la arquitectura y la fotografía, que terminó siendo un shampoo cuando intentamos unirlos. Entonces, desde hace 2 años separamos la arquitectura y la fotografía en partes distintas. Pero si me preguntas, te digo referentes de todo. Referentes de arquitectos, fotógrafos, Miguel de Guzmán, un español. Finalmente, los fotógrafos que son arquitectos terminan abandonando la arquitectura, y ese ejemplo es lo que a mí me ha hecho aferrarme a mi profesión de arquitecto y seguir proponiendo cosas. Miguel de Guzmán es un fotógrafo español, arquitecto realmente, que hace arquitectura o que hizo arquitectura. Pablo Casals es un arquitecto, videógrafo chileno, también tiene proyectos y hace documentación espectacular. Y hay un amigo mexicano, César Béjar, también, que es arquitecto, que está haciendo cada vez más y mejores proyectos con Macías Peredo, con Manuel Cervantes, y tiene un nivel de documentación súper, súper alto, de fotografía. De ahí, referentes como arquitecto, imagínate el shampoo que tengo en la cabeza si en los últimos 8 años he visitado tanta diversidad de arquitectura en el Ecuador solamente, y con toda la información que tienes en internet, y eso para mí es súper difícil tener referentes, pero he concluido que me gusta o que prefiero la arquitectura con justificaciones, más allá de una pretensión económica o de una pretensión estética. Lo que me gusta es el proceso como tal, y eso lo he aprendido a valorar como fotógrafo más que como arquitecto. Dicho eso, me gusta trabajos de arquitectos locales como Alborde Arquitectos, Diez Müller Arquitectos, Rama Estudio de Quito, Intemperie Estudio, Sergio Salamea de Cuenca, Espinosa Carvajal de Loja, y te podría decir otros nombres, Daniel Moreno Flores, José Fernando Gómez de Natura Futura. O sea, son arquitectos que Marisabel Fuentes de Guayaquil también. O sea, son arquitectos que son muy diversos entre sí, que funcionan en el mismo territorio y de los cuales yo he podido absorber cosas súper distintas. De arquitecturas de afuera,
valoro mucho la arquitectura en España, la arquitectura de la época de oro en España, la arquitectura portuguesa, que tiene que ver mucho también con Latinoamérica y con Brasil sobre todo. Y creo sobre todo que en Latinoamérica se desarrolla cada vez mejor arquitectura, se muestra cada vez mejor arquitectura que tiene que ver también con la fotografía, y creo que hoy, en el 2021, el no conocer exponentes contemporáneos de arquitectura es un vacío muy grande y muy grave. Listo, muchas gracias. O sea que tenemos un centenar de referencias de arquitectura solo aquí en Ecuador para inspirarnos. Claro, y ya con las redes sociales es mucho más fácil. O sea, en Instagram encuentras a todos, comparten procesos, es todo como mucho más alcanzable, ¿sabes? Cuando yo empecé a hacer fotos en el 2012, le mandé mails a todos los arquitectos que te puedas imaginar, que hoy son amigos míos, arquitectos, fotógrafos de afuera, y el contacto era mucho más difícil. Era a través de un mail, era a través de Facebook. O sea, ha pasado poco tiempo, pero creo que en calidad ha cambiado mucho. Creo que hoy está al alcance de todos el conocer a los arquitectos, el escribir, el tener una respuesta, el compartir. Entonces, yo valoro mucho esas iniciativas. Aquí en el Zoom está Javier Orellana, que también nos conocimos y nos hicimos amigos cuando hicimos unas fotos en el ex Banco de Descuento, que ahora es la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Entonces, creo que el sentido de aprovechar... Hola, Juan Alberto, ¿cómo estás? Hola, Javier. Entonces creo que la información está a la mano y las oportunidades están a la mano. Y lo digo yo como arquitecto, como estudiante que fui hace poco, el hecho de estar siempre metido, siempre conociendo, siempre experimentando. Claro, totalmente, es verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario que hacer, alguna otra pregunta? Alguien que no me diga usted. Vamos, no sean tímidos. Si alguien quiere preguntar algo, pueden hacerlo. Cualquier cosa. Conversemos. Creo que yo cuando era estudiante era igual. No hablaba nada. Sí, sí, es verdad. Es algo que por lo general siempre suele suceder. Yo de nuevo, una vez más. Ok, entonces esta sería la última pregunta y luego ya damos por finalizada esta reunión. Bien. Ok, José Armando. Ya, yo creo que ya para finalizar, creo que a muchos nos ha pasado de que visitamos tu página en Instagram para ver algún referente, ¿no? Siempre vemos chuta, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese arquitecto? Y no, míralo en Jack, y ahí vas a encontrar, y ahí encuentras como la biblioteca del proyecto, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, y no sé si la puedas responder, de todas las obras que has visitado y de esa arquitectura experimental, esa arquitectura con justificación, quizás hasta se resientan unos por ahí, ¿cuál es esa obra que te ha llenado, que te ha fotografiado y que tú digas, esta obra tiene bastante valor arquitectónico, tiene aplicados todos los criterios y estrategias bien aplicadas y te ha llenado? O sea, que tú hayas dicho, esta obra en verdad, en esta obra en específica, creo que tiene bastante valor. ¿Cuál es esa obra que has fotografiado y que tú digas que tiene esa esencia que nos resuelve todas nuestras dudas sin preguntarlas? Claro. Sí, ahorita Cookie me decía que ya faltaba esa pregunta. Yo creo que hay un afán de las personas
por hacer que nos metamos en más problemas, pero lo de los resentimientos viene con nosotros ya hace años, porque creo que también siempre hay que tener una postura súper clara en lo que se hace y lo que se dice. Pero, sabes que más allá de estas teorías y eso, yo encuentro súper difícil decidir un proyecto, porque como decía antes, a mí como fotógrafo, como arquitecto de cámara en mano, a la fuerza he aprendido a valorar muchas cosas, y creo que sí es un error comparar o poner en cuestión arquitecturas que son incomparables entre sí. Entonces, no podría elegir una. Lo que sí puedo hacer es decirte los primeros 3 o 5 nombres que se me vengan a la cabeza para que los investiguen y los revisen. Por ejemplo, el edificio Natura de Diez Müller, la Casa de las Camas en el Aire de Alborde. Déjame pensar qué más. Sí, la casa en Don Juan de Emilio López. ¿Qué más? ¿Qué más? El Cookie también está ayudándome. Es que es súper difícil, ¿sabes? Pero yo creo que sí, el Natura de Diez Müller seguro, la Casa de las Camas en el Aire de Alborde también, aparte que le tenemos un afecto súper súper fuerte a esa casa. Alborde tiene un proyecto que se llama Taller UTI, que era un taller de estudiantes, que también es súper importante que lo revisen. Bueno, en Guayaquil, por ejemplo, el trabajo de Intemperie Studio. Hay un proyecto de Nicolás y Nicolás que se llama República Rosa, que es una rehabilitación en el Centro Histórico de Quito, también es súper fuerte, son de las últimas cosas. Guaira de Javier Mera, es una cabaña en Mindo. Es que sabes que son casas invalorables y son casas incomparables, porque tienen aristas tan distintas, tienen abordajes tan diferentes en todo sentido, material, presupuesto, contextual. Entonces, wow, creo que está bien que vean la página de Jack Studio para ver los referentes. Genial, genial. Bueno, muchas gracias, Juan Alberto, por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos brindado tus conocimientos, tus experiencias, tu perspectiva acerca de esta belleza que es la arquitectura y esa forma de ver las cosas y ese complemento que has logrado hacer con la fotografía. Bueno, gracias a ti, Lisette, gracias a todos los que participaron, los que hablaron, los que no también, gracias a María José por sus palabras. Y cuando quieran nos sentamos a hablar de fotografía solamente, solo falta que me inviten. Claro, sí, con gusto. Y eso sería. Listo. Ok. Gracias, ya nos vemos. Muchas gracias, Juan Alberto. Ok.